Ahora vamos a pasarle a hablar de una propiedad que nos quedó haciendo falta anteriormente, que es la propiedad de comparación. Esa propiedad dice lo siguiente: vamos a comparar precisamente dos funciones. Entonces vamos a tomar aquí sean f y g funciones integrales en un intervalo, en el intervalo AB. Vamos a tomar esas dos funciones integrales en el intervalo AB, y vamos a decir lo siguiente. Primero, si yo tengo que f de x es mayor o igual que g de x para todo x que está en el intervalo, si yo tengo eso, entonces voy a obtener que la integral desde a hasta b de f de x por dx es mayor o igual que la integral desde a hasta b de g de x por dx. Eso de ahí. Y eso incluso nosotros lo podemos observar gráficamente. Voy a tratar de hacer la ilustración por aquí. Pensemos en que las dos funciones son positivas, y entonces nos quedarían de la siguiente manera. Voy a tomar la función f, pintarla de color negro, y la función g la voy a pintar con color azul. Voy a colocarle de otra forma. Esta es la función g. Y vamos a pensar que en el intervalo en el que estamos trabajando es precisamente aquí, desde a hasta b. Si nosotros pensamos en quién sería la integral desde a hasta b de f de x, esa integral sería precisamente lo siguiente: va a ser el área bajo la curva de f de x, que sería lo que esté encerrado entre las líneas de color verde, todo lo que esté encerrado en verde. Sería todo lo que está encerrado en verde. Ese sería precisamente el valor de la integral desde a hasta b de f de x. Vamos a colocarle por aquí color precisamente. Sería algo de esta forma. Eso quedó ahí raro. Sería esto de aquí. Esa sería la integral. Y ahora, ¿quién sería la integral desde a hasta b de g de x? La integral desde a hasta b de g de x, pues sería el área que nos queda por acá, el área de esta región de acá. Y ahí pues claramente se ve que la que tiene mayor área es precisamente la verde, que es la primera integral que nosotros definimos aquí. Bien. Segunda condición, segunda propiedad que se tiene para comparación. Y es precisamente si consideramos que la función es acotada en el intervalo. Es decir, que por izquierda hay un valor m, tal que la función nunca baja de esa m, y tampoco nunca sube de un valor m mayúsculo. Lo que tenemos entonces, esto para todo x en el intervalo AB, entonces, de hecho, esto lo podemos reescribir tal cual como escribimos el de arriba. Voy a reescribirlo y luego lo voy a borrar. Según lo que escribimos arriba, uno colocaba aquí, pues esta es mayor que esta, pues la colocamos aquí y mantenemos el orden de la desigualdad. O sea que aquí nos quedaría lo siguiente. Esto va a ser la integral desde a hasta b de m, que es una constante, por dx, es menor o igual que la integral desde a hasta b de f de x por dx. Y esto a su vez menor o igual que la integral desde a hasta b de m mayúscula, que es una constante, por dx. Y de ahí vamos a obtener precisamente lo siguiente. ¿Cuánto me da la integral? La primera integral que tenemos aquí. Entonces, anteriormente dijimos que cuando integráramos una constante nos iba a quedar la constante por la diferencia de los índices, de los límites de integración. O sea que aquí nos va a quedar que esto es igual a m multiplicado por
b menos a. Menor o igual que la integral desde a hasta b de f de x por dx. Y esto a su vez menor o igual que, de nuevo aquí me queda la integral de una constante, entonces me quedaría que esto es menor o igual que la constante multiplicada por b menos a. Me queda eso de ahí. Bien, y esa era precisamente la última propiedad de la cual nos hacía falta hablar. Bien, y ahora vamos a empezar a hablar de área y área neta. Entonces, área y área neta. Bien, entonces resulta que cuando nosotros hablamos de área, usando precisamente, vamos a colocar por aquí una gráfica para tratar de indicarles bien a qué me refiero. Supongamos que yo tengo una función que tiene la siguiente forma, tiene el siguiente comportamiento. La función tiene un comportamiento de esta manera. Y queremos hablar del área que hay desde A hasta B. Bien. Resulta que si nosotros hablamos del área, entonces tendríamos por aquí lo siguiente. Aquí trazaríamos pues nuestra línea, por aquí la otra línea. Y el área pues sería aquí esta región. Vamos a sombrearla. Sería esta región de acá. Sería toda esta región el área. Bien, resulta que eso está dividido en dos partes. Esta de aquí, vamos a llamarla, que es precisamente el área 1. Vamos a llamarla así. Esto es el área 1. Y esta parte de acá es el área 2. Resulta que lo que esté por debajo del eje X, cuando calculemos, cuando usemos la integral, nos va a quedar negativo. Entonces, lo que vamos a tener realmente es lo siguiente. Si nosotros estamos hablando de área como tal, ¿sí? Vamos a tener que el área es igual a el valor de A sub 1 más el valor de A sub 2. Y si hablamos de área neta, entonces resulta que lo que está por debajo del eje X va a ser negativo, entonces el área neta me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a colocarle aquí área y una n en la parte de abajo para hacer de cuenta que es el área neta. Va a ser igual a sub 1 menos a sub 2. Para calcular el área no podemos usar la integral, o la usaremos, vamos a colocarlo aquí, que esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de f de x por dx, solo en algunos casos, solo si f de x es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, podemos usar el área, la integral definida, para calcular el área. Pero si la función pasa como en este caso, que baja el eje X, hay lugares en donde la función es negativa, no podemos usar la integral para calcular el área. Resulta que el área, la integral definida, siempre va a ser igual al área neta. Entonces hay que tener cuidado con qué preguntas me hacen. Si me preguntan por el área neta, es de una vez calcular la integral definida. Pero si me preguntan por el área, entonces hay que mirar dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Colocar por aquí un ejemplo. Que va a ser el siguiente. Vamos a tomar la siguiente función. Vamos a calcular las dos, ¿listo? Calcular el área
y el área neta de la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 en el intervalo de 0 a 3. En ese intervalo vamos a calcular el área y el área neta. Bien, entonces por lo menos vamos a hacer por aquí más o menos el bosquejo de cómo queda la gráfica de esa función. Entonces nosotros ya sabemos que pasa por ciertos puntos. Esa función pasaría por ejemplo, pasaría por menos 1, 0, por 1, 0, por 0, 1, 0 menos 1, perdón. En 2 pasaría por 2 sería 4, menos 1, 3, pasaría por 3. Y bueno, el resto de parte no la puedo pintar. Vamos a tratar de graficar ahí. Entonces más o menos la gráfica tiene este comportamiento. Voy a tratar de hacerla un poco mejor. Bien, más o menos tiene ese comportamiento y yo quiero analizar la función desde aquí, desde 0 hasta por aquí más adelante 3. Entonces la función va a tener aquí un área que está por debajo del eje X y otra parte de área que está por encima del eje X. Bien, entonces la que es fácil de calcular, la que nos queda sencillo de calcular, es precisamente la que es el área neta, porque de una vez me da que es igual a la integral. Entonces vamos a calcular aquí primero el área neta. El área neta va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la integral desde 0 hasta 3 de la función de x al cuadrado menos 1 por dx. Bien, y nosotros ya sabemos eso a que es igual. Si integramos, lo de adentro, ¿qué me daría? Integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3. Menos la integral de 1, que es x. Recuerden que aquí, como estamos calculando ahora la integral definida, no vamos a colocar la constante de integración, sino que aquí colocamos una línea vertical indicando que vamos a trabajar, en este caso, desde 0 hasta 3. Y evaluamos. Entonces, evaluando, ¿qué me daría? Si evaluamos en 3, me quedaría 27 sobre 3 menos 3. Y evaluando en 0 me quedaría 0 menos 0. Y toda esa cuenta, ¿cuánto me da? Entonces, al principio el 27 tercios me quedaría que es 9, menos 3 me quedaría que esto es 6. Entonces el área neta es 6 unidades cuadradas. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué relación debe haber entre el área neta y el área normal? ¿Cuál debe ser mayor y cuál debe ser menor? ¿Qué opinan? Entonces, aquí el problema es que la neta considera precisamente áreas negativas, o sea que lo que hacemos es restas, podemos restar áreas. O sea que aquí lo que debe pasar es que el área neta debe ser menor o igual que el área. Vamos a mirar cuánto nos da el área en este caso. ¿Listo? Primero vamos a mirar cómo calcularla, el área. Bien, resulta que yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo hago para reflejar la función con respecto al eje X? ¿Cómo hago para reflejarla? Esta es la función, colocarle aquí el nombre. Esta es la función f de x. ¿Cierto? ¿Cómo hago para reflejar la función con respecto al eje X? Si ustedes recuerdan, para hacer el reflejo de la función, voy a colocar aquí la gráfica, más o menos así. Para hacer el reflejo de la función sería menos f de x. Y el área que está en azul aquí sería igual al área que está acá en verde.
¿sí? Vamos a colocarle aquí nombres para que nos quede más claro. Esta área de aquí que la llamamos el área 1 y esta área de aquí que la llamamos el área 2. Resulta que si yo hablo ahora del área 3, el área 3 que tengo acá, voy a tener que el área 1 va a ser igual al área 3. Bien, y entonces voy a tener lo siguiente. Yo tengo que el área es igual a sub 1 más a sub 2. Pero a sub 1 es lo mismo que a sub 3. Y aquí a sub 2 pues lo dejo igual. A sub 3 lo bueno es que es de una función que es positiva. Entonces, como es positiva, puedo usar la integral definida. Entonces, aquí me quedaría que es la integral desde 0 hasta qué punto. Entonces, el punto de acá es 1. Entonces, sería desde 0 hasta 1 de la función que en este caso es la que está en verde, que sería menos f de x por dx. Vamos a colocarle de una vez quién sería. Menos x al cuadrado menos 1 por dx. Más a sub 2, que a sub 2 de nuevo es el área de una función bajo la función f de x, que es también positiva. Entonces nos quedaría que esto es más la integral desde 1 hasta 3 de x al cuadrado menos 1 por dx. Bien, este menos de acá sale como una constante, entonces me quedaría que esto es menos, vamos a colocar la integral, x al cubo sobre 3 menos x, y esto evaluado desde 0 hasta 1, más la integral de esa parte de aquí que nos quedaría x al cubo, nos queda de hecho la misma integral, x al cubo sobre 3 menos x, esto evaluado desde 1 hasta 3. Y ahora hagamos las cuentas para cada uno a ver cuánto nos da. ¿Cuánto me daría aquí esta expresión evaluando en 1? ¿Cuánto daría? Entonces sería 1/3, voy a colocarlo por aquí, no nos olvidemos del menos, me quedaría que es 1/3 menos 1, ¿cierto? Exacto. Menos, evaluando en 0, que evaluando en 0 me quedaría 0 menos 0. ¿Sí? Más, ahora vamos a mirar cuánto me daría evaluando en el siguiente, que sería, vamos a colocarle aquí corchete, sería 27 sobre 3 menos 3 menos 1/3 menos 1. Y pongan esa cuenta y me dicen cuánto nos da. Entonces aquí voy a reescribir lo que había dicho ya. Tenemos que a sub 1 era igual a sub 3. ¿Y cuánto nos da aquí de la cuenta? Acá. 13 tercios. Vale. Vamos a confiar en Cristian. ¿Sí? Si quieren ustedes pues revisan la cuenta y miran cuánto nos da. Entonces, bueno, la idea aquí, en esta parte, era precisamente decir lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí de forma general. Si f de x es una función
tal que vamos a colocarlo así, f de x es menor que 0 en el intervalo, vamos a colocarlo desde A hasta B, desde A hasta C, vamos a colocarlo aquí abierto, y f de x es mayor o igual que 0 en el intervalo desde C hasta B. Entonces vamos a tener lo siguiente: A, que es el área bajo la gráfica de la función, va a ser igual a menos la integral desde A hasta B, desde A hasta C, de f de x por dx, más la integral desde C hasta B de f de x por dx. ¿Sí? Esto es el área entre la gráfica de f y el eje x. Esa es el área. Bien, entonces lo que dice es, si usted va a calcular área, lo que va a hacer es dividir la integral en secciones, las secciones que son positivas y las que son negativas. Las que están por debajo del eje x las multiplicamos por menos, y las que están por encima del eje x pues quedan positivas, y así podemos calcular el área. Y el área neta pues va a ser simplemente la integral completa. Bien, y pues eso sería todo por ahora. Ya más adelante pues continuaremos hablando ahora del teorema fundamental del cálculo.